Estan solo, no sé. Estem en el debat si es posen ulleres o no es posen. La taula. Los siguientes estan de Comencem, si vos sembla. Bueno, abans que res, per suposat, donar-vos la benvinguda a tots i a totes, sobretot també en nom dels organitzadors i organitzadores d'aquest acte que una vegada més ens han convidat. I jo personalment donar-vos les gràcies per tornar-me a convidar a aquest acte. Venint, veia el vent que feia per el camí i recordava del 2019 que així va ser un dia un poquet complicat i ja dia, sembla que ara està prou bé, però jo dic, si fa aquest vent que trobava pel camí allí, vaig a dir-li a l'organització que no vaig enfadar-me, que no em torna a cridar perquè crec que agafa aquest acte. Però sembla que de moment ens respectarà el temps i res, com bé dic, donar-vos les gràcies, donar-vos l'enhorabona per mantindre un acte com aquest després d'any darrere any i sobretot per la significació que té aquest espai, aquest espai que vaig a dir-vos a vosaltres, però jo crec que té una càrrega històrica emocional i de compromís que a tots i totes, si pensem realment el que va passar així, ens agafa un poc d'aquesta sensació de responsabilitat de cuidar l'espai i sobretot de posar-lo en valor. Jo crec que el treball també que s'ha fet en els darrers anys, la primera vegada que vaig estar així, com bé dic, el 2019, l'espai, la significació era la mateixa, però és cert que el centre d'interpretació no estava i per tant crec que ha sigut un pas important, posar en valor aquests espais per a que la gent, no sols els que tenim l'interès de conèixer-ho, sinó sobretot gent jove que pugui visitar el centre d'interpretació, sàpia què és el que va passar i quina va ser la importància, no sols d'ací, evidentment, sabem que és tota la comarca, és un símbol de resistència, un símbol de lluita en aquesta segona república en la que gran part del govern en els últims moments de la Guerra Civil va estar present a la comarca i especialment així al Fondó, en la que abans mateix us recordava també el company, així als nostres convidats, es recordava que es va produir aquesta última reunió del Partit Comunista abans de partir cap a l'exili, personalitats evidentment tan significatives com l'aleshores president Negrín, com també la passionària com Albert i com altres. Per tant, jo crec que no es tracta de nostàlgia, no es tracta de pensar que qualsevol temps passat sempre és millor, però sí que és cert que els valors de la república que nosaltres defensem, que en aquell moment van lluitar per la democràcia tants companys i companyes, els hem de posar en valor i de caminar cap a aquesta futura tercera república. Poc més que dir sobre això, sí que m'agradaria presentar-vos als convidats que avui ens acompanyen ací, donar-los les gràcies, per suposar, per haver vingut. Començaré per Pablo Batalla, que és llicenciat en Història, màster en Gestió de Patrimoni Històric i Artístic i coordinador de la revista El Quaderno, col·laborador en diferents mitjans com
La Marea, Público, Context, Nortes, y autor de llibres com La virtud en la muntanya i Los nuevos órdenes del nacionalismo español. A més, és assagista, és corrector, periodista cultural asturià i ha pogut participar en les diferents ponències com l'Escola de Formació d'Izquierda Unida del 2021 i les jornades de Viejas Derechas, Nuevas Tempestades o les jornades de Més per Mallorca. I després també presente, si ja comencem i que parlen ells, que és l'interessant, a Juan Ponte, que és músic i filòsof, responsable de formació d'Izquierda Unida, és membre de la Direcció Federal d'Izquierda Unida, professor de filosofia a la Universitat de Oviedo i director de la Fundació d'Estudis Científics i regidor de Cultura i Turisme a l'Ajuntament de Mieres, i des d'on pogut posar al municipi a l'avantguarda de les polítiques de cultura. Aquesta taula també parteix precisament d'aquesta escola de formació de la tardor d'Izquierda Unida, en la que com a ponent i com a presentador d'aquella taula es va pensar en tornar-los a reunir i ja sense més es passa la paraula i la paraula és vostra. Gràcies a tots. Pues nada, yo lo primero, muchísimas gracias, agradecer muchísimo a Esquerra Unida, a Monóvar, a Son Poble, a Estefanía, a toda la buena gente que estoy conociendo estos días por traerme. A mí esta es una tierra que me gusta mucho y que me gusta conocer, ¿no? Yo de pequeño veraneé algún año en Benidorm, que no es precisamente a lo mejor lo que más os gusta enseñar, ¿no? Pero me está gustando también conocer el resto de la provincia, ¿no? y conocer a tanta buena gente. Y estar en un lugar en el que retumba una memoria como esta, ¿no? El lugar en el que se agotó el último aliento de la mejor España, ¿no? Aquel poema de Max Aube, esos hombres sucios, despeinados, fatigados que ves, esos hijos son la mejor España, nunca los olvides, ¿no? Cuando están yéndose de España. Eso, estar en un lugar en el que retumba esta memoria es muy emocionante, ¿no? Y tengo ganas de que luego me contéis todo lo que pasó aquí y demás, ¿no? Lo dicho, ¿no? Muchísimas gracias por invitarme, estoy encontrándome muy a gusto. Yo quiero lanzar unas cuantas ideas que espero que no me queden demasiado deslavazadas sobre la izquierda y la relación con la memoria, la relación con la tradición, con la idea de tradición, con la idea del pasado y con la idea de la memoria, ¿no? Hay un pasaje que a mí me gusta citar mucho, el inicio del famoso 18 de Brumario de Luis Bonaparte de Marx, que es donde él acuña aquello de la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa, que es lo que más se cita, pero realmente él hace una reflexión muy interesante, y a eso se refiere esta reflexión, sobre cómo los momentos revolucionarios, los grandes momentos insurreccionales de la historia, contra lo que podamos pensar o contra lo que dicta un poco el sentido común, o contra lo que los propios revolucionarios a veces creen, o la propia izquierda cree, no son momentos de anhelo de futuro, sino de anhelo de pasado. Los revolucionarios, cuando hacen una revolución, no están pensando en conquistar un mundo nuevo, aunque también lo estén haciendo, sino más bien en rescatar una edad dorada que está atrás y de la que se sienten herederos, ¿no? Frente a un presente infame que la está aplastando, ellos se proponen recuperar esa edad dorada, ¿no? En todas las revoluciones hay una mirada al pasado, a un pasado pues, a veces idealizado, mitificado, pero que funciona como parte de esa revolución, ¿no? Marx está pensando, por ejemplo, concretamente en cómo la Revolución Francesa fue un momento de fascinación con el pasado grecorromano. Hay todo un vocabulario de la Revolución, toda una terminología de la Revolución Francesa y todo un imaginario de la Revolución Francesa que remite a ese pasado, ¿no? Una terminología de cónsules, de senadores, de ciudades que se cambian de nombre y pasan a llamarse Termópilas. Por ejemplo, los propios revolucionarios se cambian el nombre, se ponen nombres como Graco, ¿no? Nombres que remiten a ese pasado grecorromano, ¿no? Que consideran que está enterrado bajo ese presente infame contra el que se alzan. Marx, con esa lírica, ¿no? Esa capacidad para la lírica que él tenía a veces, escribe un pasaje muy bonito sobre cómo cuando los hombres, dice él, se disponen a representar una nueva escena en la historia universal, temerosos de pronto ante el tamaño de la gesta que se disponen a hacer, convocan en su auxilio espectros del pasado. Hay esa idea de convocar en tu auxilio, un auxilio de la revolución que vas a hacer, del derribo del castillo que estás asaltando, ¿no? de un ejército de fantasmas del pasado que te inspiran y que te ayudan, ¿no? Y esto ha pasado siempre, ¿no? Ha pasado en todas las revoluciones. En todas las revoluciones hay esa mirada al pasado, ¿no?
Y hay anécdotas bonitas, ¿no?, que se pueden contar en este sentido, ¿no? Comentaba ayer con Lisardo, ¿no?, una anécdota que yo citaba en la escuela de formación de Sevilla, aquella en la que participé, citaba antes Estefanía, que es que Lenin, después de la Revolución Soviética, cuando pasa el número de días, que no recuerdo ahora exactamente cuál era, que había durado la Comuna de París, o sea, es decir, cuando la Revolución Soviética, cuando la Revolución Bolchevique supera el número de días que había durado la Comuna de París, sale a bailar en la nieve de la alegría, ¿no? Hay una idea de venimos de ese pasado y lo estamos superando, ¿no? Hay un río que corre desde la noche de los tiempos, de revolución, de insurrección, de rebeldía, y cada generación trata de superar lo que han conquistado sus mayores, ¿no? Hay aquella imagen que se ha utilizado tanto también, yo creo que la utilizaba Marx, ¿no?, pero es ya de los padres de la Iglesia, que es somos enanos a hombros de gigantes, ¿no? Llegamos más alto que nuestros antepasados, pero porque ellos nos suben a hombros, ¿no? Trabajamos a partir del trabajo que ellos hicieron. Y ahí hay una idea de tradición, la tradición como un río que corre, ¿no? Hay otra frase muy bonita que a mí me gusta citar mucho, de Jean Jaurès, el socialista y pacifista francés. Por cierto, y hago un inciso, hay otra anécdota muy bonita, que es que justo después de la Revolución Bolchevique, en Moscú había un obelisco zarista con una serie de nombres grabados, ¿no? Un obelisco en homenaje a los Romanov, a los zares. La revolución raspa esos nombres y graba unos nombres nuevos. Y esa lista de nombres nuevos es muy curiosa porque es muy ecuménica, ¿no? Entre esos nombres está Jaurès, está el propio Jaurès, están por supuesto Marx y Engels, pero están reformadores protestantes del siglo XV como Winstanley, utópicos, teólogos utópicos de 5 siglos atrás como Campanella, etc., ¿no? Hay un imaginario ecuménico de la revolución. Está Voltaire, está Bakunin, es decir, anarquistas, socialistas, comunistas. La idea es, hay muchas familias en esta gran familia que somos, pero todos somos una gran familia, ¿no? La gran familia de la emancipación, por así decir. Cada uno tiene su corriente, cada uno tiene su idea, nos peleamos a veces, pero en última instancia somos todo lo mismo, ¿no? Esa idea a lo mejor después se fue perdiendo, pero en el primer momento de la Revolución Soviética, perdón, la idea es esa, ¿no? Estamos redimiendo a un santoral ecuménico de la emancipación, de la revolución, que tuvo muchas caras y muchas familias, pero en última instancia todos contribuyeron a lo mismo, ¿no? Fueron afluentes de este mismo río que ahora estalla en esta gran revolución. Esa idea, ¿no? Jean Jaurès, a lo que iba, ¿no?, la frase que a mí me gusta mucho citar de él es tradición no es preservar las cenizas, sino mantener encendida la llama. Hay esa idea de eso, ¿no?, de la tradición como algo vivo, como algo que corre, como un río que va puliendo los cantos que hay en sus orillas, ¿no? No como algo quieto, que sería la tradición de los tradicionalistas y de los reaccionarios, ¿no? Un pasado embalsamado, un pasado quieto. Y hay cosas muy bonitas que están pasando incluso en este momento, ¿no?, que remiten también a eso, a esa idea de la tradición y esa idea de la posibilidad de una tradición entendida en sentido progresista. Estamos en un momento que mira al pasado ahora mismo, ¿no?, por diferentes razones que son, pues, desde el cambio climático y la catástrofe que se avecina hasta el fin de las utopías, ¿no?, como todas las grandes utopías de la modernidad, pues de una manera u otra fracasaron. Hay un momento de mirada al pasado generalizado, que se notan muchísimas cosas, un hambre de pasado, ¿no?, que afecta también a la izquierda, pero de una manera en la que se están haciendo cosas muy bonitas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Tanxugueiras, este grupo gallego de unas mujeres gallegas que de hecho estuvieron a punto de participar en Eurovisión. Os acordaréis de todo aquel lío que hubo sobre si iban ellas o quién iba, ¿no? Y ellas hacen música tradicional gallega, pero hacen, por ejemplo, una cosa que es coger romances tradicionales gallegos, romances populares, y cambiarles el sentido. Romances con contenido machista, convertirlos en feminista, ¿no? Ahí hay un recoger la tradición, una veneración por el pasado, un recoger el pasado, pero no embalsamarlo, no mantenerlo quieto, sino renovarlo. La idea de la tradición puede ser esa, ¿no? Pero la tradición tiene que ser un río que corra, ya digo, ¿no? Quería hacer también una reflexión sobre, espero que no me queden como muy deslavazadas estas ideas que estoy lanzando, ¿no? Tengo liado un poco espeso y me está costando hilar el discurso, espero que no se aburra. Una reflexión sobre cómo la memoria histórica de la izquierda, quería hacerla, ¿no?, este lugar en el que estamos ejerciendo memoria histórica republicana, a veces es demasiado estrecha, ¿no? Es decir, nos ceñimos a lo que es el recuerdo de la Segunda República, si acaso el movimiento obrero, el antifranquismo,
y tal, ¿no? Una memoria, por supuesto, gloriosa, llena de mártires, llena de historias edificantes que tenemos que honrar y de las que sentirnos herederos, pero que a veces es como demasiado estrecha, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en los laboristas ingleses, gente como Jeremy Corbyn, ¿no? En su momento, cómo daban sus mítines, daban sus discursos debajo de una estatua de Robin Hood, debajo de un monumento a los Levelers, es decir, un pasado muy remoto de la historia inglesa, ¿no? Ellos sí que tienen esa idea de un río insurreccional, un río revolucionario, un río de emancipación que corre desde la noche de los tiempos y del que somos herederos, ¿no? Yo creo que eso en España en gran parte lo hemos perdido, ¿no? En la izquierda ejercemos esa memoria de, ya digo, ¿no? La Segunda República, el antifranquismo, pero no somos capaces de llevarla más atrás, ¿no? Por motivos que quizá tengan que ver con cómo el franquismo fue un corte profundo en la historia de España que le robó a la propia izquierda, lo cambió todo, ¿no? Lo enterró todo y le robó a la propia izquierda la noción del pasado que había más atrás de eso, ¿no? Una noción que los republicanos de los años 30 tenían perfectamente presente, ¿no? Hay discursos por ahí de la pasionaria, incluso en la posguerra, que son muy curiosos. A la pasionaria le gustaba mucho la historia, ¿no? Ella siempre decía que si no hubiera sido la gran revolucionaria mundial que fue, el gran referente revolucionario mundial que fue, si la vida le hubiera reservado una vida normal, hubiera sido profesora de historia. A ella le gustaba mucho la historia. Es muy bonito también cómo se había formado ella, ¿no? Se lo cuenta muy bien Diego Díaz en la biografía de la pasionaria que acaba de sacar hace algo más de un año, en hoja de lata. Ella es una mujer que entra en la casa del pueblo del PSOE, en su pueblo, poco menos que a fregar, ¿no? Hay esta tradición también machista en la izquierda de la que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Pero aunque entre a eso, a fregar, a cocinar, a las labores, entre comillas, propias, o se entendía que eran propias de la mujer y también lo entendía la izquierda en aquel momento, en la casa del pueblo hay una biblioteca, ¿no? Y ella en los momentos de descanso de esas tareas lee y se forma así, ¿no? El papel de la ilustración obrera, de las casas del pueblo, también de las sedes anarquistas como lugares en los que se ilustraba la clase obrera, ¿no? La ilustración, la educación que el Estado no daba a las casas populares, en gran parte la prestaban estas instituciones, los ateneos también, ¿no? Y hay estudios muy bonitos también de qué libros había en esas bibliotecas, ¿no? Uno esperaría que en esas bibliotecas hubiera literatura marxista, literatura revolucionaria, etc. Pero muchas veces lo que había eran los episodios nacionales de Galdós y el Quijote y lo que es la literatura canónica española, ¿no? Esa literatura a la que los obreros podían acceder allí y en ningún otro sitio, ¿no? Había la idea de formar a los obreros, a la clase obrera, no en una cultura revolucionaria, sino en la cultura en sí. Y la pasionaria se forma así, le gustaba mucho la historia. Ya digo que hay discursos de ella muy bonitos o muy llamativos en los que se nota esto, ¿no? Y la pasionaria dice: nosotros los comunistas somos herederos de Covadonga, de Sagunto, de los sitios de Zaragoza. O sea, hay un imaginario ahí histórico español, incluso nacionalista español, de los que los comunistas de aquella época no dejaban de reivindicar, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, la cartelería de la Guerra Civil y se sorprende a veces de descubrir que se invocaban los mismos mitos de diferente manera en los dos bandos, ¿no? El Cid, por ejemplo, aparecía en carteles nacionales y en carteles republicanos, vestido de camisa azul o vestido como un miliciano, ¿no? Y la idea en ambos bandos era la auténtica España somos nosotros y los moros, ¿no? En ese imaginario tradicional de la Reconquista son los otros, ¿no? Los invasores son nosotros y nosotros estamos rescatando la verdadera España, expulsando a estos invasores, ¿no? Los nacionales, entre comillas, ¿no? Los fascistas eran presentados como invasores alemanes, italianos, ¿no? La ayuda del fascismo internacional, e incluso literalmente como moros, porque la guerra empieza en Marruecos, la Guardia Mora de Franco, etcétera, etcétera. En Asturias, de donde somos Juan y yo, hay un recuerdo atroz y pavoroso de las violaciones que habían perpetrado esas tropas del norte de África en la represión de la Revolución del 34, había ese imaginario, ¿no? De invocar el pasado, y un pasado que ni siquiera era, ya digo, el santoral revolucionario del pasado, sino el santoral general, el santoral nacionalista español del momento, por parte de los dos bandos, ¿no? Ya digo, esto en lugares como Inglaterra lo hacen muy bien, ¿no? En Inglaterra nunca se perdió esa idea de una revolución continuada. Hay una anécdota, ¿no? También histórica que expresa bien esta idea de cómo los revolucionarios se sienten herederos del pasado, que es en la Guerra de los Campesinos de Alemania, ¿no? A principios del siglo XVI, los rebeldes, ¿no? Aquello fue una revolución con todas las de la ley. Cuando volvían a casa iban cantando, se cuenta: nos hemos batido bien,
hemos sido dignos de nuestros abuelos, que también se batieron muy bien, y nuestros nietos se batirán mejor que nosotros, ¿no? La idea es, se lucha constantemente a todo lo largo de la historia. Yo creo que en España hemos perdido, ¿no?, esa noción de un río continuado, ¿no? Nuestro imaginario, ¿no?, en la izquierda no va mucho más atrás de lo que es el movimiento obrero, ¿no?, como mucho, ¿no? Movimiento obrero de finales del siglo XIX y principios del XX, y en la historia de España, en la historia de los territorios que forman España, hay grandes momentos revolucionarios que sería muy interesante invocar, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en los comuneros. La franja morada de la bandera republicana era un homenaje a los comuneros. Al pendón comunero, que había sido rojo, se había convertido en morado con el tiempo, pero como morado fue reivindicado desde los inicios de la edad contemporánea por los revolucionarios liberales que se alzan contra la monarquía absolutista, ¿no? Se crearon en aquel momento una red de sociedades comuneras, con nombres como Hijos de Padilla, que articulaban esas revueltas, esas revoluciones, ¿no? Había ese imaginario de somos herederos de los comuneros, ¿no? Una memoria que Carlos V en su momento había tratado de enterrar. O sea, esto lo cuenta muy bien Miguel Martínez en el libro que sacó sobre los comuneros, un libro muy bonito, El rayo y la semilla. Hubo un intento de una auténtica damnatio memoria, ¿no?, de arrasar absolutamente hasta con la última piedra de la memoria comunera, porque se le tenía mucho miedo a la potencia de esa memoria, ¿no? La casa de Padilla en Toledo, por ejemplo, fue derribada, fue arrasada, se convirtió en un solar, pero los ciudadanos de Toledo, a eso que había sido una casa y ahora era como una especie de pequeña placita, siguieron llamando la plaza de Padilla, ¿no? Esa resistencia de la memoria también, ¿no? Pero se quemaron documentos. En gran parte se piensa, o hay una interpretación historiográfica tradicional equivocada, ¿no?, nos dice Miguel Martínez en este libro, de lo que fue la revuelta comunera, de que fue una revuelta nobiliaria. Hay esa idea porque lo poco que quedó escrito por los protagonistas de la revuelta, de aquella revuelta, fue lo que escribieron las gentes que sabían y que podían escribir, ¿no?, que al final eran los nobles, ¿no? Fue una revolución compleja, con varias revoluciones dentro de la revolución, una revolución más popular, una revolución más aristocrática, etcétera, etcétera. En todas las revoluciones también hay varias revoluciones dentro de la revolución. Y lo que quedó escrito fue lo que escribían los que podían escribir, ¿no? Pero hay toda una vivencia popular de aquel momento, de aquella revuelta, que se puede rastrear, y lo hace gente como Miguel Martínez en los textos, y que es la capacidad del pueblo, de aquel pueblo que se alza, de imaginar un mundo sin reyes, de imaginar un mundo sin caballeros, ¿no? También las Germanías de aquí de Valencia, ¿no?, de aquí cerca de Valencia. Hay textos por ahí, hay comentarios por ahí que se pueden rastrear, donde, por ejemplo, una madre le dice a su hijo, ve pasar a un caballero, y una madre le dice a su hijo, mira este caballero, hijo, porque pronto ya no los verás más, ¿no? Vamos a acabar con los caballeros, vamos a acabar con los estamentos aristocráticos, vamos a acabar con la monarquía. Había esa idea, ¿no? Y aparece incluso la palabra república, ¿no?, en la literatura de aquella revuelta, con un sentido pues más, que era más el propio de aquel momento, pero están imaginándose un mundo sin reyes y están llamándolo república, están haciendo una revolución por la república. Nuestra incapacidad, dice Miguel Martínez en este libro, para imaginarnos que la revuelta comunera fue una revuelta republicana, tiene menos que ver con la incapacidad de aquella época para imaginarse una república que con el presentismo. Lo hace quien, como ahora mismo, ¿no?, en este momento cuesta imaginarse una república, piensa que hace 5 siglos era más difícil todavía, y no, ¿no? Entonces, a lo que voy, ¿no?, es interesante ser capaces, ¿no?, de tejer esa memoria más ancha, ¿no? Virginia Woolf decía que para que el pasado nos interpele tiene que ser un pasado espeso, tiene que ser un pasado ancho. Para que nos golpee tiene que ser un pasado espeso, tiene que ser un pasado ancho. Un pasado demasiado fino no nos interpela. Es importante entender esto, ¿no? Y la memoria histórica, por ejemplo, a mí no me gusta una cosa que percibo a veces, también yo estuve viviendo un tiempo en Chile y también lo percibía allí. En Chile percibías como el final sangriento de la Unidad Popular, del gobierno de Salvador Allende, el golpe de Estado de 1973, había noqueado hasta tal punto a la sociedad chilena, los había dejado tan absolutamente devastados, porque verdaderamente fue terrible, que la izquierda chilena, en el momento en el que yo vivía ahí, después pasaron cosas, ¿no? Y es interesante también cómo resurgen las cosas, pero bueno, en el momento en el que yo vivía ahí, yo notaba cómo la izquierda chilena estaba en gran parte limitada a un trabajo de pues ir a los cementerios y hacer homenajes a las víctimas de la represión,
cosas muy bonitas como la cueca sola. La cueca es el baile tradicional chileno, lo bailan un hombre y una mujer. Allí bailan la cueca sola, que es una mujer bailando sola como con un fantasma, ¿no?, para reivindicar la ausencia de los que no están. Cosas preciosas, cosas muy bonitas, cosas muy sobrecogedoras, ¿no?, homenajes a lo que se hizo, en los que veías que había una sensación de pesimismo, ¿no?, nos derrotaron para siempre, aquello fue terrible y lo que podemos hacer es preservar las cenizas, ¿no?, como decía Llorés, homenajear a aquellos muertos. Y había reflexiones interesantes, debates interesantes en aquel momento que reivindicaban que la mejor manera de homenajear a esos mártires, a esa gente que cayó, es seguir luchando por las ideas que ellos tenían, seguir creyendo que es posible, ¿no? A veces no se cree que es posible. Yo percibo a veces en la memoria histórica española que eso pasa un poco también, ¿no? Rescatamos tumbas, homenajeamos a nuestros mártires, cosas que por supuestísimo son importantísimas, pero nos cuesta imaginarnos a veces, o yo percibo que nos cuesta imaginarnos a veces la posibilidad de seguir luchando por lo que ellos lucharon, ¿no? Nosotros también, en parte, tenemos esa idea de nos derrotaron, nos arrasaron, nos mataron, nos aniquilaron y el fin de la historia, ¿no? La historia se acabó. Fuimos grandes en un momento dado, hicimos cosas maravillosas en un momento dado, pero somos incapaces de imaginarnos ahora la posibilidad de seguir luchando por lo que ellos lucharon, ¿no? Reivindicamos la Tercera República, pero muchas veces la manera de reivindicarla es homenajear a la Segunda. Homenajear a la Segunda es importante, ya digo, ¿no?, tener ese ejército de espectros del pasado detrás. Pero hay que imaginarse la tercera en los términos del momento en el que estamos viviendo, ¿no? No hacer una memoria, no hacer una mera memoria de lo que fue la segunda. Iba a decir de lo que fue la primera, pero no, ni siquiera tenemos una memoria de lo que fue la primera, ¿no? Ahora están saliendo libros muy interesantes sobre la Primera República diciendo aquello no fue un fracaso, ¿no? O sea, fue un fracaso, lo fue porque no duró mucho, porque fue muy tumultuosa, etcétera, por motivos que tienen que ver con las tensiones sociales de la época, pero en la Primera República se hicieron cosas interesantísimas, se hicieron cosas valiosas, se abolió la esclavitud, se hicieron cosas así que se podrían reivindicar también y los propios republicanos a veces no lo hacemos, ¿no? Nos limitamos a esa memoria estrecha de la Segunda República. Y al preservar las cenizas, ¿no? Es importante, creo yo, entender eso, ¿no? No preservar las cenizas, sino mantener encendida la llama. Tenemos que ser capaces de hacerlo. En este momento, además, en el que hay una ultraderecha en auge, hay un nacionalismo agresivo, reaccionario en auge, que está haciendo su propia revolución, una revolución siniestra, una revolución contrarrevolucionaria, pero es que la contrarrevolución también es una revolución contra el estado del bienestar, contra los derechos civiles, contra las libertades que hemos conquistado. Está pasando en todas partes, no solo en España, pero en España está pasando también. Quieren hacer una revolución. Steve Bannon, el asesor de Trump, tiene una frase que me parece brutal, que es yo soy leninista en el sentido de que quiero derribar el orden establecido, lo dice así, de esa manera provocadora, y obviamente leninista no es, pero lo es en ese sentido, y a eso se refiere él, de que él quiere hacer una revolución, de que él quiere acabar con este sistema e instaurar un sistema mucho peor, ¿no?, desde nuestra perspectiva de lo que es el actual, pero quieren hacer una revolución, ¿no? Están dispuestos a hacerla y acabar con conquistas que hemos hecho en este tiempo. Y ellos están siendo capaces de hacer eso, ¿no?, de hacer una revolución que convoca en su auxilio espectros del pasado y que no meramente los venera, no meramente venera sus cenizas, sino que los lleva al presente y los hace luchar en las contiendas del presente. Cuando Vox empieza una campaña electoral para las elecciones generales en España, en Covadonga, en el santuario de Covadonga, en Asturias, está lanzando un mensaje, ¿no? Hay aquí, en este lugar en el que la leyenda, el mito dice que empezó la Reconquista, nosotros vamos a empezar nuestra propia Reconquista. Vamos a expulsar a los moros del siglo XXI. Y los moros del siglo XXI para esta gente, para esta gentuza, son, aparte de los propios moros en sentido literal, ¿no?, la emigración musulmana, etc., es pues el marxismo cultural, ¿no?, que es como ellos llaman a los movimientos sociales, ¿no?, a las conquistas feministas, ecologistas, etc., etcétera, ¿no? O sea, y con la idea de hay una invasión desde fuera y está siendo ayudada por una quinta columna que está dentro, que somos nosotros, la izquierda, ¿no? Hay que expulsar a los invasores que vienen desde fuera, eso, los inmigrantes, las ideas disolventes que provienen del extranjero y tal, y también a los que desde dentro les ayudan, ¿no? Hay ese imaginario y ellos están dando pasos, ellos están avanzando en ese sentido, ¿no? Y tienen toda una batería de productos culturales que remiten a ese pasado y que están por todas partes, ¿no? Uno va a sitios como un Carrefour, un supermercado, un Alcampo, ¿no?, a esta pequeña sección de libros que hay a veces, y se los encuentra llenos de novelas históricas donde desde la misma portada ya estás viendo que tienen un tufo reaccionario, ¿no? Clarín,
a veces criticaba libros que no había leído y cuando le abroncaban por eso él decía, no me hace falta saber que hay un burro detrás de una tapia para saber que está ahí, me basta con oírle revolucionar, ¿no? Eso pasa un poco con estos libros también, ¿no? Ves libros sobre los tercios de Flandes, sobre la Reconquista, sobre la conquista de América, etcétera, etcétera, que desde su misma portada están desprendiendo un tufo, ¿no? Y están vendiendo miles de libros. Hay un momento de auge de la novela histórica tremendo, de afición a la novela histórica tremendo, en el que la izquierda no está presente. La gran mayoría de esa producción son libros reaccionarios, son libros que hacen una pedagogía reaccionaria a través de la novela. A lo mejor la izquierda debería estar haciendo también novelas históricas, ¿no? Debería estar haciendo novelas históricas sobre la huelga de la canadiense, o sobre los comuneros, o sobre el sexenio revolucionario, o sobre la revolución cantonal, ¿no? También un momento muy demonizado de la historia de España, pero donde también hay cosas muy interesantes a reivindicar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por no extenderme más con esta reflexión a cabo, ¿no? La necesidad, insisto, de que seamos capaces de ejercer desde lugares como este una memoria histórica más ancha, más profunda y más contundente, en la medida en la que sea más ancha, que esa memoria limitada a la Segunda República y al antifranquismo. Nuestros mártires republicanos tienen que seguir siendo reivindicados, por supuesto los huesos tienen que ser sacados de sus cunetas, tienen que ser honrados, pero tenemos que ser capaces ya digo, ¿no? De que eso no consista meramente en preservar las cenizas, sino en volver a encender la llama del republicanismo e imaginar la Tercera República del siglo XXI. Y nada, espero no haberos aburrido. Muchísimas gracias por escucharme.